Un saludo para todas y todos, bienvenidos a la conferencia No más borrador, oralidad, lectura y escritura. Esta conferencia emerge en el marco del proyecto Vive tu Biblioteca Escolar del Ministerio de Educación Nacional en convenio con el CERLALC, Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, para los espacios de formación planeados por el equipo de tutores del Valle del Cauca con los maestros. Para hoy ahondaremos en los conceptos de oralidad, lectura y escritura con el maestro Jairo Ojeda. Bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias, me da mucho placer. Y de estas cosas tan necesarias, pues ya bien sabemos todos la importancia de la lectura, de la escritura, ¿sí? Y que es una de las situaciones que debería ser una preocupación constante y urgente. Muy bien. Bueno, pues para continuar, damos las gracias a Jairo por acompañarnos en este espacio de conversación, de diálogo, de encuentro. Y pues queremos presentar un video a manera de introducción de cómo nos estamos pensando la oralidad, la lectura y la escritura, cómo se conectan estas. Y finalmente un poco usando esa metáfora del borrador de la memoria, del borrador de las palabras. Entonces, pues ahora vamos a presentar este pequeño video sobre lectura, escritura y oralidad. No más borrador, oralidad, lectura y escritura. Este ejercicio reflexivo pretende inspirar, conmover y encontrar otros senderos narrativos en el aula y fuera de ella. Viajaremos por la oralidad para adentrarnos en la lectura y escribir desde el saber y las letras. Generaremos reflexiones acerca de la importancia de tejer la oralidad, la lectura y la escritura como un todo articulado que potencia el papel del docente y del bibliotecario escolar como mediadores. En ellos voy escribiendo pensamientos y suspiros, por caminos polvorientos nos traen conocimiento, pero a veces siempre olvidan que aquí tenemos lo nuestro, bibliotecas naturales. La lectura y escritura como experiencia en la ruralidad, leer el mundo. El reconocimiento del saber, el hacer y el sentir de las comunidades rurales es fundamental, pues solo a través de estos se construyen los vínculos y las redes de solidaridad. Leer desde lo rural está conectado a la contemplación, a la manera como leemos las montañas, las aves, las mariposas, los ríos. Lo anterior quiere decir que tenemos mucho que aprender de cómo las comunidades rurales leen y escriben sus cotidianidades, para así poder articular formas otras de leer y escribir. En la inmensa Sierra Nevada de Santa Marta viven nuestros hermanos mayores, los Ike Owintúa, apodados arhuacos. Entre ellos he aprendido sobre sus propias formas de escribir el pensamiento. Las mujeres, por ejemplo, elaboran el tutu, que traduce pensamiento de mujer. El tutu es lo que en español llaman mochila arhuaca. En ella, la mujer Ike escribe su pensamiento, su sentimiento diario. Según la ley de origen, las mujeres desde muy niñas aprenden la técnica del tejido y la simbología de los dibujos que elaboran en el tutu. Es la manera de leer y escribir sobre la vida. Hugo Jamio y Joajileo, oralidad. Hola, me llamo Arely Zaragoza Ruiz y quiero compartir una reflexión de por qué la escritura, la lectura y la oralidad son indispensables que estén entretejidas en la escuela.
Antes que nada, quiero contarles que desde pequeña, antes de que yo supiera leer y escribir, sabía que el mar estaba hecho de millones de gotitas de agua y que los cerros eran viejos, pero luego reverdecían. Esto me lo compartió mi abuela a través de la oralidad. Ella era analfabeta, pero me compartió conocimiento, sabiduría, su memoria y además amor a través de esta hermosa oralidad. Bueno, el cerebro humano nace con la capacidad de aprender y de producir el lenguaje oral. Esta capacidad también la comparten otros animales, por ejemplo las aves, los pericos. Sin embargo, leer y escribir sí son procesos que solamente suceden en el cerebro humano y que necesitan un entrenamiento específico. El tiempo donde es importante desarrollar estas habilidades, la lectoescritura, es terminando la primera infancia y en la infancia, aunque no es necesariamente prohibitivo de otras etapas de la vida que se aprenda a leer y escribir. Leer y escribir integra la capacidad del cerebro para comprender y producir el lenguaje oral. Allí es la importancia de que la oralidad esté siempre presente en el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura. Existen bases neuromáticas que permiten la lectura y la escritura en el cerebro. Estas bases son la ruta fonológica, la ruta gramatical, la ruta semántica y la ruta ortográfica. Estos son procesamientos que suceden en el cerebro y hay otros dos procesos que suceden en el cerebro cuando aprendemos a leer y escribir que son de gran importancia. Y es que podemos percibir estímulos visuales y auditivos, de nuevo ahí la oralidad, y además poder integrar estos dos canales sensitivos, la percepción visual y auditiva, para conectarlos con el significado que nos da el lenguaje oral, haber aprendido antes y estar reforzando siempre el lenguaje oral. Por lo tanto, la oralidad otorga un soporte a la lectura y a la escritura necesariamente. Y entonces debe estar siempre presente porque es necesario fortalecer estas habilidades de lectura con sentido. Leer y escribir no son fines en sí. No se trata de leer únicamente para adquirir conocimientos útiles para el mundo práctico o para el mundo académico. Eso es importante, claro, pero no se trata de leer bien para que nos vaya bien en los exámenes, aunque si se lee genuinamente es muy probable que nos vaya bien en los exámenes. Interesa más bien que al leer el sujeto se quede con un sabor, con un aroma resultante de haber vivido una experiencia estética, como quien llega de un viaje inolvidable. Esas son las huellas que forman al lector. A los docentes nos corresponde hacer que a los estudiantes les den ganas. Ganas de saber, de conocer, de acercarse a ciertos mundos, pues el deseo de saber como el deseo de conocer no son parte de nuestra dotación genética. No nacemos con esas ganas como una especie de órgano que nos es dado y que madurará sin más. No más borrador. Oralidad, lectura y escritura propicia el encuentro, pero especialmente la reflexión de las y los maestros y bibliotecarios acerca de la importancia de entender la oralidad, la lectura y la escritura como una práctica relacionada y transversal a la vida, pues todos y todas somos actores fundamentales en las construcciones sociales y éstas necesitan de individuos conscientes de sus derechos, individuos críticos y reflexivos que sean lectores y escritores de sus realidades de manera autónoma.
Bueno, pues después de ver este video, pues que nos lleva como en un viaje por el tema que abordaremos en compañía de Jairo Ojeda, me gustaría contarles un poco que Jairo Ojeda es el padre de la música infantil en Colombia. En la década de los 70 incursionó en una propuesta musical pionera, única y dirigida a los niños y las niñas. Su voz, su forma de hablarles y sus canciones son regalos en forma de palabras y metáforas que invitan a explorar el país, a reconocer los ritmos tradicionales y a descubrir las realidades de los niños y las niñas, como lo haría un padre que toma de la mano a su hijo y lo lleva por una aventura, lo invita a jugar con las sombras, a pensar en Arturo, el que vende chontaduro, y a observar el viaje de las hojas rojas. Hoy en día esa mano ha agarrado más de 3 generaciones y su legado musical continúa. La vida de Jairo Ojeda podría ser una canción, pero también un cuento. Nació en Mercaderes, Cauca, al suroeste, perdón, de Colombia, en una región que llegó a ser una de las mayores despensas de maíz del país. Como cuenta Jairo, su madre le enseñó a leer sin proponérselo. Con ella conoció el poder de la palabra y llegó a creer en las historias fantásticas, como que la luna nacía en el patio de la casa de sus abuelos o que las casas de la cordillera central eran tan altas que tocaban las nubes. Este es Jairo, hoy lo tenemos como nuestro invitado especial y realmente vamos a disfrutar de este espacio a través de las palabras musicalizadas, de las palabras transversalizadas por la música, por esa práctica de la oralidad que se abraza con la lectura y con la escritura. Así que bienvenido, Jairo. Gracias por esas palabras, Karen. Me hiciste erizar la piel. Es una especie como de... Tú estudiaste cardiología, porque me masajeaste el corazón, Eso me parece maravilloso, Jairo, gracias. Dale, sí, claro, Jairo. Nuestro interés es, en primer lugar, empezar a abordar el tema de la oralidad, la lectura y la escritura, pensando un poco en que nos comentes qué es para ti, digamos, o qué concepción tienes tú de la oralidad, la lectura y la escritura como práctica cultural, y que nos hables desde tu experiencia como compositor de música para niños y niñas, que digamos es un reto importante para acercarlos a estos lenguajes de leer y escribir, pero quiero que nos cuentes de verdad desde tu experiencia como compositor de música infantil, ¿qué es la oralidad para ti? Perfecto. De manera intuitiva podría decir, porque yo era un estudiante de antropología de la Universidad Nacional en Bogotá, y como jugábamos con la policía y la policía no sabe jugar, entonces nos cerraron la universidad. Y imagínense un muchacho de 19, 20 años en una ciudad como Bogotá. Entonces, pues para no devolverme a mi pueblo, conseguí un empleo y ¿cómo les parece? Conseguí trabajo como maestro, ¿no? Eso dice muchas cosas, ¿no? No sé, Claro. afortunadamente fue así para mí porque tuve la oportunidad de revivir mi circunstancia de niño escolar. El encuentro con estos niños de ciudad, clase media, más o menos, pues un colegio, no como la escuelita, pues, pública, y me tocó un 3er grado. Allí me sentí obligado y entendí de manera un poco así, pues, presionado por las circunstancias, que la educación es esencialmente una circunstancia de comunicación, y que dependiendo de esa relación que se establece con los niños, ¿no? Que quiero decirla, mayor grado de confianza, de tranquilidad,
que despiertes en los niños, la situación comunicativa pues se favorece o se destruye. O sea, que podríamos hablar de que hay maestros que generan procesos de comunicación muy especiales, muy sensibles, que tranquilizan a los niños y como consecuencia se da digamos así, que una escucha simultánea, una escucha entre ambas personas, ¿no? Yo te escucho para ganarme tu escucha. El maestro creo que debería aplicar eso, ¿no? Primero que todo, escuchar a los niños para generar procesos de comunicación auténticos. No la escucha que exige el maestro, ¿no? Escúchenme, ¿no? Porque allí entonces no hay escucha. Esta circunstancia que la descubrí de manera intuitiva, ¿sí? Yo le preguntaba a los niños lo que supuestamente debía saber y debía enseñarlo yo. Yo cambié esa regla, yo cambié eso. Y mira, yo sé algo de eso, les decía, pero ustedes también saben algo de esto. Yo quisiera saber qué saben y también yo les cuento qué sé de esto. Entonces fue una estrategia que, pensándola como gráficamente, les trasladé a ellos la responsabilidad del conocimiento, no solamente estaba en mí. Entonces hablábamos de manera muy libre acerca de cualquier definición de una cartilla de geografía o de matemática o de historia o de ciencias, ¿no? Entonces ya, digamos que hubo una especie de movimiento en que ya no era el centro no era el maestro, sino que nos repartíamos la responsabilidad de saber, de definir un concepto X. Allí, por ejemplo, creo que existe algo muy importante en los procesos de lectura y escritura, ¿no? ¿Cuál es el clima relacional que generamos, padres, maestros, para poder que florezca la palabra, que comunica, que va y viene, que está en el otro y que está en el que está supuestamente orientando, en el enseñante? Esa puede ser una primera conclusión, ¿no? La otra cosa que me di cuenta tempranamente en este encuentro con los niños es que reviví mi circunstancia de niño en mi escuela de mercaderes, en mi pueblito. ¿Sí? Donde la primera cuestión era que no había confianza con el maestro, había temor por el maestro, temor que nos preguntara, ¿sí? Porque era el que sabía y el saber era un conocimiento casi como algo que había que hacer no sé qué rituales para poder acceder a ese conocimiento, ¿no? Entonces, creo que fue la primera falla, ¿no? Y lo otro es que el maestro se invisibilizaba porque se colocaba una cartilla para leernos lo que teníamos que aprender. Y lo que teníamos que aprender en esa cartilla no tenía nada que ver con nuestro contexto, con nuestra realidad. Recuerdo mucho la cartilla, se llamaba, hermosa la cartilla, Alegría de leer. El pato no tiene pelo, piano, peineta, pie. Y en mi pueblo no había ni patos ni pianos, ¿no? Entonces nos hablaban de cosas que, sí, ahí estaban pintados, ¿no? Pero se rompía, para nada se consultaba todas las lecturas no alfabéticas que nosotros hacíamos. Imagínense, muchachos, en un pueblo donde hay quebradas, donde hay tantas circunstancias felices, en que uno, quieras o no, se hace muchas preguntas, hace muchas lecturas de ese entorno, pero nada de esas cosas eran de interés para nuestros maestros. Allí había otro corte, no había encuentro, entonces se rompía la posibilidad de comunicarnos, porque comunicarnos es desde el haber y el sentir de cada uno de los participantes, ¿no? Como en este momento, por ejemplo. Bueno, entonces, esa circunstancia me llevó a descubrir que estos muchachos de tercer grado de primaria tenían serias dificultades de lectura comprensiva. Ellos hacían la lectura decodificando, pero la verdad era que no había comprensión de lo que leían.
gran falla y que todavía subsiste en nuestra escuela popular, ¿no? Y por este motivo descubrí, porque fue un descubrimiento mío, así ya estuviera descubierto, ¿no?, que los muchachos tenían que vivir un poco más en profundidad, más somáticamente, para que hablaran con pertinencia y de pronto generar lecturas con un mejor conocimiento de las circunstancias de esas mismas lecturas. Y por ese motivo, y vuelvo, insisto, ¿no?, de manera muy intuitiva, le pedí permiso al director para que nos permitiera salir al parque, un parque que teníamos enfrente, y conversar con la gente, conocer el barrio, pero yo lo hice más con una inquietud de no pasar tan desapercibidos en ese barrio en que estaba ubicado el colegio, porque llegábamos por la mañana y nos recogían los buses y salíamos, éramos como fantasmas, ¿no?, que llegaban y se iban. Este proceso de acercamiento desde el parque, conversando con la gente, y la gente es el peluquero, el zapatero, el carnicero, la señora de la tienda, nos llevó poco a poco a conocer, a ampliar nuestro saber mínimo de las personas. Se rompió la cuestión, el niño, familia, escuela. Solamente papá, mamá, bueno, los tíos, no sé, y en la escuela, pues los compañeritos. Ampliamos, hubo una especie como tercer protagonista en los procesos de conocer un poco más de la vida, de sus gentes, de lo que hace la gente. Esta circunstancia nos permitió tener historias que sabíamos su origen, sabíamos por qué este muchacho tenía la inquietud, porque el señor venía del Huila, y el señor le hablaba, por ejemplo, de los desplazamientos forzados. Es que nos tocó huir de la violencia, por ejemplo, un término que está tan presente, pero que está oculto, invisibilizado. A partir de esta circunstancia, yo podría decir que hubo como un mayor enriquecimiento lingüístico y nos permitió ampliar el contexto para entender X concepto académico. Entonces, yo no sé, yo identifico allí eso. Primero, la confianza que debe despertar con sus niños, la confianza. No ser un censor, no, confianza absoluta. Volver las clases conversacionales, ¿sí? No decir, esta es la verdad absoluta, ¿no? La confianza fundamental para que se den los procesos de comunicación, para que se den las preguntas, para que se vuelva interesante, porque esa persona es mi amigo. Sí. Y luego entender la pobreza expresiva, comunicativa de los niños, porque tienen un lenguaje muy pobre, un vocabulario muy pobre, y con ese lenguaje pretenden conocer y entender, expresar muchas cosas u otras cosas, ¿no? Y resulta que no tienen. Es como tener apenas 5 dedos y querer agarrar algo que precisa 15 dedos con las 2 manos. Bueno, digamos que eso fue lo que yo descubrí en este primer acercamiento con los niños, y que por ese motivo, como estrategia, dije, voy a hacer historias, pequeñas historias de lo que vivimos, pero historias que ellos conozcan su origen. Cualquiera de las canciones primeras que hice siempre tiene una anécdota, una vivencia que el niño conoció, y entonces entiende la historia y entiende la canción, entiende el significado, lo entiende desde él, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta que cada uno de nosotros privilegiábamos como aspectos de esa anécdota, de esa historia, aspectos de esa canción. Fue una experiencia muy interesante, pero no tenía los elementos de análisis que puedo tener ahora. Pero estaba el hecho concreto, real, ahí estaba.
Sí, perdón, te interrumpo, pero en ese descubrimiento que tú haces ahí en el aula, cuando llegas a esos chicos de tercero, eh, ante todo me parece algo muy importante que haces que el maestro deje de ser monólogo y que podamos hacer que los niños tengan su propia voz. Entonces, en ese sentido, nos gustaría, digamos, que nos siguieras contando, digamos, que ya después de haber hecho ese descubrimiento puedes encontrar ya una manera desde lo oral, personal, no desde lo instruccional que se venía desarrollando, sino pensar un poco en ese encuentro para que ellos pudieran conversar contigo directamente ya desde su esencia, no desde su vida, ¿no? Perfecto. Vuelvo e insisto, ¿no? Lo primero es la confianza. Lo primero es que aquel personaje que está orientando, en este caso el maestro, incluso el papá como primer educador, ¿no? No genere ningún tipo de prevención, ¿no? No sé, que no afecte, que sientas que puedes preguntar, que puedes hablar, bueno, en confianza, ¿sí? Cosa que no es tan fácil, pero que es un requisito indispensable para que aflore, en esa plena confianza, para que aflore lo que el niño quiere contar. Porque el ser escuchado, ¿sí?, es un grado de confianza tal que tú puedes conocer como cierta intimidad, podríamos decir, de ese niño. El niño no solamente es un sujeto que está allí presente para aprender cosas, conceptos, para aprender nociones, porque muchísimas de las nociones no tienen un significado especial para que nosotros nos preocupemos por aprenderlas. Eso es una realidad. ¿A quién le importa Simón Bolívar? Colón, ¿no? Salvo que Colón, Simón Bolívar, en alguna forma, se atraviesa en mis circunstancias, en mi deseo de conocerse. Entonces, allá hay una cuestión. Entonces, insisto, primero la confianza. Si yo gano la confianza, el niño aflora la oralidad. Desde la perspectiva, desde lo singular, desde cada niño. Viene el hecho ya en que se manifiesta. Porque no me siento juzgado. No me siento presionado. ¿Sí? No me califican, no me categorizan como niño que sabe o niño que no sabe. ¿Sí? Entonces la oralidad es una circunstancia que nace de la confianza, que nace de la desprevención, como sucede con los niños. Los niños hablan muchas cosas, porque sienten que pueden contarse sus cosas, ¿no? Cosas que ni siquiera le cuentan a veces al papá o a la mamá. Gracias. Entonces, la oralidad entonces es una circunstancia que exige eso, ¿no? Primero que todo. Sandra. Listo. Gracias, Jairo, por permitirnos comprender más ampliamente ese concepto de la oralidad y también hacer esa invitación tan bella cuando dices que florezca la palabra en el aula y en el corazón de quienes orientamos ese diálogo con la realidad, ese diálogo con el conocimiento. Muy bello, digamos, ese acompañamiento que nos haces. Quería preguntarte además por qué consideras importante ese vínculo de la oralidad, la lectura y la escritura en el aula y que nos amplíes, que ya lo vienes haciendo en esta conversación, cómo hacerlo. Bueno, indiscutiblemente la oralidad es fundamental, porque el desarrollo de la escritura es de una exigencia de otra naturaleza, es otra condición, ¿no? Pero la oralidad, ¿qué converso conmigo mismo? ¿Cómo estructuro esta idea que tengo, o esta inquietud que tengo, o este temor que tengo, o esta alegría que tengo? Tengo que organizarla. Es un proceso intelectual, ¿verdad? Hablar es profundamente intelectual. Y hablar con coherencia, hablar con pertinencia. Pero para hablar necesito tener un lenguaje más amplio para configurar mis ideas.
Ese es otro problema que hay que considerar, ¿no? La pobreza, el vocabulario, hace que la gente sepa muchas cosas, sabe muchas cosas, pero no las puede expresar. Y entonces aparece como el tipo que no sabe nada. Ese no participa, ese no sabe nada, ese no le inquieta nada. Y podemos estar muy equivocados. Lo que pasa es que no sabe cómo configurar sus ideas. No tiene el lenguaje para poder presentar como él quisiera adecuadamente una idea, su inquietud, ¿no? Como cuando uno se enamora y no sabe qué decirle a esa muchacha, ¿no? Entonces pasa por bobo. Puede estar con ella, bailando, todo, bueno, lo que quieras, y no, es que no supe qué decirle. ¿Cuántas veces nos ocurre eso mismo, no solo en todas las circunstancias? En la clase incluso, el niño puede saber muchas cosas de lo que el maestro está diciendo, pero él no sabe cómo ordenar, cómo organizar para poder que sea entendido por sus compañeros o por su maestro. Creo que es importante tener en cuenta eso, que la pobreza lingüística, el vocabulario pobre nos impide una comunicación adecuada. Por eso hay muchos niños que se quedan en silencio en las aulas, no participan. Y yo creo que allí, pues, ese es un elemento que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Cómo trabajamos el enriquecimiento lingüístico para que el niño sepa organizar sus ideas para poder hacer una sintaxis, para poder hacer una expresión pues, como debe ser, ¿no? Esto está en la oralidad y esto podemos trasladarlo también a la escritura. Si yo tengo una oralidad rica, puedo hablar muchas cosas. Puedo escribir porque tengo la cantera de palabras, de sentimientos, de versiones, de visiones de lo que quiero contar. No sé si por ese orden tu inquietud, Sandra. Bien, Jairo, muchas gracias. Jairo, muy en sintonía con estas ideas que nos estás dando de la importancia del vínculo, de la oralidad. Quiero verte. Te decía que en sintonía con esta idea que nos estás dando de la importancia de ese vínculo, quisiera preguntarte, pues como desde tu experiencia, ¿qué consejos podrías darnos en cuanto a estrategias? ¿Qué estrategias podríamos utilizar para fortalecer el rol de la oralidad en la escuela y en los procesos de lectura y escritura en general? Ya, interesante. Y ese es el gran reto, ¿verdad? ¿Cómo orientar a los niños sin conocerlos? ¿Ah? ¿Cómo nos atrevemos a orientar a un niño sin conocerlo? ¿No? ¿Con qué elementos le digo a este niño lo que le digo? Entonces, creo que los maestros, como los padres, si generan la confianza que hablamos ya inicialmente, creo que un requisito importante es conocernos. Para poder que sea pertinente lo que hablamos, conocer a cada niño, el maestro tiene que conocer a cada niño. En la profundidad que pueda conocer a cada niño, y para eso hay que hacerse amigo de los niños. ¿Sí? Solamente al amigo se le cuentan cosas. Bueno, entonces ya está claro la confianza, ¿verdad? Está claro que precisamos enriquecer lingüísticamente a los niños para que tengan elementos de una mayor percepción de las cosas. Porque incluso la misma percepción, que a veces la remitimos solamente a nuestro cuerpo, a nuestra sensibilidad, a nuestros órganos de relación, tenemos que enriquecerla, ampliarla, para poder comprender mejor los fenómenos y lo que nos ocurre, ¿no? La dinámica social, cultural. En esa perspectiva, las estrategias se van delineando desde el conocimiento de los niños como grupo y en singular.
Está claro eso, ¿verdad? Conocimiento de los niños para poder hablar de cosas. Por ejemplo, yo descubrí que había un niño que tenía el bolsillo lleno de cucarrones. Él casi no hablaba y siempre con las manos en el bolsillo, hasta que un día me mostró sus tesoros, cucarrones. ¿Qué me dijo ese hecho? Que a ese niño le interesan mucho los insectos. Y me contó muchas cosas que él sabía de los cucarrones. Entonces teníamos ya una beta, un hilo de Ariadna para orientarme qué conversaba con ese niño en especial, ¿no? Y yo creo que todos los seres humanos tenemos una inquietud. Cada quien. Hay un universo de inquietudes que en alguna forma son las que nos sostienen para querer preguntarnos el entorno, el mundo, para poder relacionarnos con los demás. Creo que por ahí es la cosa. Las estrategias entonces precisan a quién van dirigidas, por qué, cómo, cuándo. Entonces, leer, escribir no es un aprendizaje automático. Generar condiciones conversacionales de tranquilidad para que vaya aflorando, para que se vaya presentando y vamos conociéndonos y podamos los niños pensar que la biblioteca es pues, un espacio para ellos, porque son escuchados, porque no son presionados, porque no hay tareas, hasta que el mismo niño se imponga metas de aprendizaje, porque él las quiere desarrollar. No sé, las bibliotecas, las pocas experiencias que tengo con las bibliotecas, pero en general lo que he podido deducir es que el niño va ya fundamentalmente a buscar computadores. Los niños pobres, ¿no? Porque no tienen computador en su casa, entonces van a suplir una inquietud que tienen con el computador. Y se quedan atrapados allí, pues con la dinámica de la imagen, ¿sí? Tan maravillosa, evidentemente. Maestro. Sí, de acuerdo. Puedes interrumpir. Pequeña pregunta, maestro. Soy Daniel Ceballos. Una pregunta con respecto a lo que decía del niño con los cucarrones y con respecto a la lectura o a la escritura que no es automática. Me parece muy lindo porque con esa experiencia de los cucarrones entiendo yo entonces que hay que recurrir a la experiencia de los niños, escuchar su experiencia con el mundo, porque ellos con los sentidos exploran ese mundo de una forma diferente a la que nosotros lo hacemos. Ellos lean y escriban, también debemos recurrir a esa experiencia para que ellos se disfruten la lectura y la escritura. Así la entiendo, no sé si entiendo su posición de esa manera. Perfecto. O sea que la lectura como tal es interesada, ¿verdad? Tengo un interés. La actitud, la cuestión lectora exige ser finalista, ser intencional. Yo no leo por leer, nadie lee por leer. ¿Sí? Entonces, yo creo que allí, por ejemplo, cuando descubrí que el niño le quitaba los cucarrones, y a partir de lo que conversamos, él creía que los cucarrones nacían de los árboles, porque él encontraba los cucarrones en un hueco de un árbol del patio de su casa, ¿no? Entonces, él no conocía los finos procesos que conllevan a que haya cucarrones en ese hueco del árbol, ¿no? Ahí es donde uno ya puede generar una comunicación interesada, ¿no? Y comenzamos a clasificar por la forma de los cucarrones, buscamos libros donde encontráramos el parecido al cucarrón que él tenía, a los 2 o 3 cucarrones distintos que él tenía. Se disparó el deseo de leer de ese niño, por ejemplo, en el caso de las bibliotecas, ¿no? Ahora, hasta que la lectura se convierte en un placer, pero ese placer es interesado. Ese placer puede ser también una fuga, una huida.
siempre los seres humanos, siempre estamos, nos orienta, nos impulsa el deseo de aprender cosas, pero aprendemos aquello que necesitamos, circunstancialmente lo necesitamos. Por ejemplo, veo que se promueve mucho en las bibliotecas la cuestión de la literatura, naturalmente, pero hay que ayudarla a descubrir. Hay que ayudarla a descubrir. El niño, nadie lee por leer, porque leer no es natural, eso ya ustedes lo saben muy bien, menos escribir. Ni siquiera conversar es natural. Son construcciones, son elaboraciones que tienen una génesis. Y esa génesis, en el caso moderno nuestro, pues es la autogénesis de las cosas, ¿no? La infancia, la crianza, mejor, hablemos en términos más, ¿no? Es en la crianza donde se dan estas situaciones. Por eso es tan clave que sean en los primeros años de los niños, donde haya esa familiaridad con la palabra hablada y escrita. Sin esa familiaridad... Bueno, Jairo, qué pena te interrumpo. Mi nombre es Antonio Cadena. Te escucho, Antonio. Mi nombre es Antonio Cadena, soy tutor también, y al igual que mis compañeros, primero darte las gracias por estas reflexiones tan valiosas. Siento que haces un llamado al establecimiento de un vínculo maestro-estudiante, ¿sí? Una horizontalidad que me parece muy importante, una complicidad, y es ahí donde aflora la conversación, es ahí donde aflora el diálogo con ese niño, con ese estudiante que tenemos. También siento que es un llamado a la conversación, nada más como un ejercicio de estructuración y de construcción de un saber, ¿sí? Que queremos expresar por medio de las ideas. Y en ese orden de ideas, y más centrándonos como hacia, digamos, como hacia tu oficio en específico, hacia la música y hacia la canción, quisiera que le compartieras a esos maestros y a esas maestras que nos están escuchando, que nos van a escuchar, cómo involucrar la música en los procesos de lectura y escritura y oralidad, cómo acercar ese lenguaje expresivo a esas prácticas. Genial. La música, en este caso hablemos, configurémoslo como la canción, como el cantar, como lo más cercano a la música y a la experiencia con los niños, ¿verdad? La canción. ¿Sí? Sí, sí, señor. La canción, las palabras de la canción, digamos que es un lenguaje encantado. ¿Sí? Es un lenguaje especial, pero es otra forma, sencillamente, de comunicarnos acariciando con las palabras. Yo defino la canción como envolver las palabras en papel de regalo. ¿Sí? Las palabras encantadas tienen una particularidad por la cuestión de la música, de la melodía, de la estructura rítmica, ¿no? Muy especial, tienen un efecto muy especial en los niños que puede convertirse en una estrategia, ¿sí? Metodológica para acercar al niño a la palabra, desde la palabra encantada. ¿Sí? Cualquier canción, por ejemplo, el ejemplo que mi amiga Karen, la canción de las Caen las hojas. Caminaba yo para la Universidad Pedagógica a una reunión, y los que viven en Bogotá, hay una avenida que es la 72, una avenida muy especial, en cuyo centro está una arboleda de árboles de eucaliptus de diferentes familias, ¿no? Subía y de pronto el viento tumbaba muchas de las hojas, y los árboles soltaban las hojas, ¿no? Y las hojas se demoraban un poco en caer, unas más que otras, y el viento seguía empujándolas y chirriaban, porque es una especie de la montaña a la avenida 14, a la Caracas. Las hojas bajaban así como niñas ruidosas, ¿no? Bajaban hacia la Caracas. Esas imágenes, ¿sí? Esas imágenes son naturales para todo el mundo, ¿verdad?
Todo el mundo ve que los árboles sueltan las hojas, pero alguien dice, caen las hojas rojas, en volteretas, una tras otra, y se van con el viento y la brisa, enrulándose el aire sin prisa, alfombrando los prados y calles, cascabeles rojos resuenan el aire. Es el mismo fenómeno que todos observamos, pero mira cómo lo percibimos. Esa es como la experiencia del alpinista y del De hecho, pintor Jairo, qué mirando pena te la montaña. interrumpo. Así Ya. es que surge la canción Gótica de Lluvia, ¿no? Sí, correcto. La gotica de lluvia fue que íbamos a salir al parque como acostumbrábamos y de pronto amenazó lluvia, comenzó a llover, entonces todo el mundo para adentro. Y cuando estábamos sentados nos dimos cuenta que no llovió. No llovió. Entonces, ¿quién recoge eso? ¿Quién atrapa la mariposa de la imaginación, en ese momento? ¿Quién recoge? Todos. Pero cada quien privilegia una forma, ¿verdad? O la persona que nada le conmueve. Y esto nos lleva entonces a pensar que la percepción también hay que trabajarle en los niños. Ampliar la percepción. Porque todos tenemos la sensación. Las sensaciones son físicas. Son circunstancias de un ser vivo. Siente el frío, siente el calor, siente lo roñoso, siente lo suave. Pero ya elaborar esa sensación, ya percibirla como tal, como fenómeno, y volverlo un fenómeno de la comunicación, precisa lo que hablamos hace ratito, un vocabulario más extenso, ¿no? Entre ellos, esa sensibilidad poética que está presente en cada uno de nosotros. En cada uno de ustedes está la sensibilidad de apreciar las cosas poéticamente, sino que no lo hacemos. Eso es como aprender a nadar. Todos podemos aprender a nadar, ¿verdad? Pero muchos no lo practicamos. Entonces, retomando la cuestión de la música, ¿sí? El hecho de que en la conversación el maestro cante o recite un poema o introduzca una inquietud. Bueno, hola, ¿ustedes qué canciones les gustan? Es otra forma, otra estrategia de abrir canales de comunicación con nuestros niños. Y a partir de la canción, a partir del poema, como a partir de la anécdota X, generar, enriquecer esa experiencia, esa vivencia, ¿no? Y estamos en la misma tónica del enriquecimiento lingüístico, del lenguaje, y podemos encontrar allí situaciones X, ¿no? Es decir, nos centramos en tal inquietud que surgió de esta conversación y decimos, bueno, oye, miremos qué hay en los libros de esto. Ampliemos esta inquietud. Entonces son estrategias desde la oralidad, desde las vivencias, para acercarnos, para familiarizar a los niños, porque somos conscientes de que el enriquecimiento lingüístico resulta fundamental en la tarea de la biblioteca, ¿no? De los bibliotecarios. Maestro, claro. Maestro Ojeda, mi nombre es César Granados. Yo fui uno de esos tantos niños que creció con usted y la música. He tenido la oportunidad de hacer talleres con canciones suyas. Y ahora que estamos acompañando a docentes de todo el país en este proceso de oralidad, lectura y escritura, seguramente uno de los interrogantes que ellos se plantean con respecto a cómo atraer a los niños, cómo iniciar esas conversaciones con los niños, que sabemos que es un hecho fundamental en el proceso educativo, y es el niño actualmente es sujeto de aprender especialmente de los medios masivos de entretenimiento, ¿no? Creo que el niño
dedica más tiempo a la televisión que a recoger cucarrones, como esa hermosa experiencia que nos contaba, ¿no? O a jugar videojuegos en vez de contemplar seguramente un jardín y preguntarse por qué las rosas son rojas o por qué las hojas son verdes o por qué el animalito hace aquello o esto, ¿no? Y, y entendemos que a veces es difícil, ¿no? Intentar conducir esos, o sea, podemos descubrir los intereses en los niños que son intereses, como lo mencionaba muy en el tema de los videojuegos, de las películas, de esos discursos y narrativas que propone, por ejemplo, la industria del entretenimiento. Pero entonces, ¿cómo nosotros ayudarles a, no sé si la palabra precisa sea separarlos de eso que los está atrayendo de manera profunda y arraigada, ¿no? A veces ya los niños no quieren despegarse de la televisión o de ciertos tipos de contenidos que sabemos están siendo bombardeados permanentemente a través de la internet, a través de la televisión. ¿Cómo podríamos nosotros poder ir, no sé si progresivamente, desatando la mente del niño y del joven a esos contenidos que consideramos no siempre son los más edificantes? Ese es el gran reto actualmente, ¿no? Porque la imagen nos tiene secuestrados, ¿sí? Todo, hasta el significado de las cosas, ¿no? Por ejemplo, el eslogan de Coca-Cola, que ya lo retiraron, era "Destapa la felicidad". ¿Se dan cuenta, por ejemplo? La felicidad se reduce a comerse un helado o a tomarse una Coca-Cola. Y utilizan el término, es decir, secuestran el significado de las cosas. Entonces ya la felicidad, no, sí, yo sé que es la felicidad ya, ¿no? El niño que ve pornografía cree que sabe más de sexo que su papá, ¿no? Porque ve. Entonces, creo que ese sí que es un reto en este momento. Entonces la humilde escuela, la humilde biblioteca, ¿sí? Con sus hermosos saberes y conocimientos, va quedando relegada. Hay un desplazamiento de la inquietud de los niños. Yo creo que el término debería ser más bien desplazar, ¿no? Para no decir negamos esto, ¿no? Porque la negación ya te exige mucho. La negación exige que tú puedas ofrecer algo superior a aquello, más atractivo, ¿no? Pero el desplazamiento sí hace parte del movimiento, de la circunstancia de movilización que tenemos que hacer a todos y a cada rato, ¿no? Muy bien. Yo creo que a la medida que el niño comprenda la importancia del saber real, el niño cree que sabe muchas cosas a través de la cuestión de la pantalla, pero en alguna forma cuando lo llevamos a el término no es el adecuado, a una confrontación lúdica de aquello que sabe. Por ejemplo, ¿qué tal darle la palabra a los niños en el aula o donde sea, no sé, en la biblioteca? Bueno, ¿qué inquietudes tienen ustedes acerca de esto? Y entonces afloran, ¿no? Yo lo vi en internet, yo leí esta cosa, ¿no? Pero entonces, seguir tirando del hilo de Ariadna. Bueno, a ver qué sabes, para que uno se dé cuenta, sí, que tiene una información, hasta que diferencia información de saber, ¿sí? Y que ese saber, ¿sí? Es una construcción, ¿no? De él en intercambio, interacción con muchas otras circunstancias, entre ellos los autores, ¿no? De las cosas. Es un saber histórico, es un saber presente. No sé si es una forma de no negarles algo que es definitivamente muy atractivo el internet. La pantalla es muy atractiva. ¿Cómo negar eso? Movimiento, Jairo, música. Sí. Listo. Te habla Karen a propósito de todo lo que estás diciendo y para ir también un poco cerrando,
pues nos gustaría que nos contaras un poco acerca del proyecto de la imprenta, porque de cierta manera creo yo que recoge un poco todo lo que hemos ido hablando en relación a esa conexión o esa articulación entre la oralidad, la lectura y la escritura como una práctica permanente y conectada a la vida cotidiana de los niños, de las niñas, y cómo de cierta manera se han ido vinculando estas prácticas a la escuela y a las bibliotecas escolares y las bibliotecas públicas. Bueno, termino un poco la inquietud de César. Que aquí no aparece el nombre de él. La última inquietud. De César. ¿No? Participé en un encuentro de 400 niños en cerca de Manizales, en la ENEA. Y al preguntarles qué canciones sabían, nos cantaron todas sus canciones de Carrilera, ¿no? Felices, cantando todas las canciones, ¿no? De despecho. O sea, influencia, ¿no? De los medios estos de entretenimiento, ¿no? ¿Cuál de esas canciones les gustó más? Entonces dijeron tal, la que era más agresiva, la que trataba a la mujer como la culpable de todos nuestros males, la traicionera, la vil, la no sé qué, ¿no? Entonces, hicimos la reflexión. Ahora no la vamos a cantar, sino que la vamos a leer. ¿Qué es lo que dice realmente la canción, la letra de la canción? Cuando comenzamos a hacer ese proceso, muchas niñas dijeron, pero es que mi mamá no es así. Mi hermana no es así, como dice la canción, ¿no? Y el solo hecho de hacer una mínima reflexión de ese saber informático, ese saber ya aprendido de esa manera, que no es ningún aprendizaje, que no, realmente no es un aprendizaje, sino que es el descreste de todo lo que trae la pantalla, ¿no? El público. Entonces yo les dije, bueno, ahora escuchemos una canción para niños. Y ustedes van a ver qué dice esta canción y qué dice esta canción. Es decir, para terminar, ¿no? Tu inquietud. En alguna forma, y de manera muy lúdica, explorar con ellos qué tanto sabemos de aquello que sabemos. ¿Sí? Pero también darles la posibilidad del otro polo, ¿no? Este polo, aquí está toda la sabiduría de Internet, bueno, perfecto, no la podemos negar. Y es un punto de partida, pero para enriquecerlo, para engrandecerlo, para que se vuelva un saber mucho más, realmente como un saber, que yo me pueda apropiar de él y pueda hacer cosas con ese saber, entonces yo creo que puede servir eso, ¿no? Cuando conocieron la canción para niños, que es juguetona, que es lúdica, que es un poco atrevida, ¿no? Entonces los niños tuvieron la posibilidad de comparar, hacer contraste, ¿no? Esos otros polos, ¿no? Ese tipo de canción que denigra, que establece a la mujer como algo pues casi que maligno, pero que esa mujer puede ser su mamá, su hermana, su novia, ¿no? Y entonces fue interesante porque entonces entraron, ellos mismos concluyeron, esa canción es agresiva, esa canción habla más de las mujeres. Bueno, no sé, es como una pequeña reseña de eso, ¿no? Con respecto a la imprenta manual, siguiendo la experiencia como maestro, porque esto nació allá con los niños en que yo esas primeras canciones, me di cuenta de la pobreza expresiva comunicativa de su pobre vocabulario para entender lo de las cartillas, incluso para organizar y expresar sus propias ideas, porque ellos mismos sabían, ¿no? Y recordé que había escuchado hablar de un educador francés, Célestin Freinet, que con Ovidio de Crowley hicieron la experiencia en Bélgica y en Francia de darle la palabra al niño y que imprimiera con sus propias palabras su pensamiento. Esta idea me llamó mucho la atención y comencé a hacer prototipos de imprenta, imaginándome cómo sería una imprenta para los niños. Yo no conocía la de Freinet. Y
En términos ya pues mucho más concretos, he hecho muchos prototipos y he profundizado el significado de lo que es darle la palabra al niño. Y creo que eso sintetiza todo. En el aula, el responsable de los saberes es el maestro, que tiene que saberse todas las cosas, ¿no? Y entonces, si se fracasa, la responsabilidad es del maestro. Cuando el saber es compartido, cuando partimos de lo que los niños quieren que escribamos, ¿no? El niño sabe por qué expresa determinada oración, determinada idea o determinada anécdota. Él se hace responsable porque él la vivió. Entonces la palabra tiene otra dimensión cuando nace de la vivencia. Cuando es un hecho real, un hecho vivencial, podemos sacarle mucho partido a una anécdota, a una vivencia. Y cuando él la puede escribir, como en el caso de las imprentas manuales, entonces ese hecho ya está configurado como ese niño, a partir de esa anécdota, destacó aspectos de esa anécdota y que otros niños sacaron, les llamó la atención otros aspectos, o sea, privilegiamos determinados aspectos de las vivencias. Y ahí se da la riqueza de los debates. Ahí se da la posibilidad de que realmente el aula, la escuela, sea un sitio donde el niño va a ser escuchado y donde se puede expresar. La imprenta manual trae a colación el juego de los niños, porque se trabaja en grupos de 5 o 6 niños trabajan para escribir determinada idea, que ha sido democráticamente discutida, analizada y después llevada a la imprenta. A mí me gustaría que se diera una oportunidad, en algún momento, en cualquiera de las bibliotecas, ¿no? Poder llevarles a que conozcan la imprenta, a que la trabajen, y a que podamos hablar de manera muy pertinente, haciendo la experiencia de imprimir, ¿no? Como si fuéramos niños, ¿no? Creo que es una alternativa. Desde mi punto de vista, en cada biblioteca debería haber un espacio para que el niño escriba. Porque leer y leer y leer y no escribir es como arar, arar, arar y no sembrar. Excelente, Jairo, excelente. Creo que muchos profes van a estar muy interesados. Debería ir de la mano de escribir, porque es la única forma como el maestro constata qué fue lo que privilegió, qué fue lo que entendió de aquella enseñanza, si se tradujo en aprendizaje. Porque el maestro puede enseñar, pero quien decide aprender, ustedes saben muy bien, es el niño o la niña. Es el niño que decide aprender aquello. Entonces, ahí viene el error de la escuela tradicional, ¿no? Que tiene que ser tal como lo había enseñado el maestro, no como lo configurábamos nosotros desde nuestra forma de entender y desde nuestro vocabulario, ¿no? Entonces, eso todavía se repite en la escuela. Todavía es bastante difícil lograr lectores de verdad, ¿no? Interesados, lectores que van a leer porque van a ampliar, porque quieren que la ventanita que nos prodiga la lectura, quieren ampliarla y ver al mundo como si fuéramos ciudadanos del mundo, no entrar a participar como tal. Les los reto a que cada uno de ustedes me diga, Jairo, quiero conocer la imprenta, cuando quieran. Buenísimo, Jairo, y yo creo que muchos de los maestros y de las maestras que te van a escuchar van a estar muy emocionados de tenerte seguramente en sus escuelas experimentando, explorando cómo podría ser tener la imprenta manual en sus escuelas, en sus instituciones, desde las rurales hasta las urbanas de todo el país. Jairo, queremos agradecerte por este espacio para compartir la palabra, para digamos, seguirnos pensando en la importancia de darles la palabra a los niños y a las niñas para que finalmente puedan ser plasmadas, puedan ser leídas
por ellos mismos y por muchas otras personas. Quiero agradecerles a mis compañeros tutores de la región Occidente, también por este espacio. Y claro que sí, yo creo que nos vamos a seguir pensando cómo es esa magia, podría decirse, que se puede generar con la imprenta manual, y creo que hay que tener la experiencia. Jairo, de verdad, muchas gracias. Un saludo para todos los maestros y las maestras que pues, nos van a ver, nos van a comentar, y muy seguramente van a surgir muchas inquietudes por parte de ellos y muchas reflexiones en torno a este tema tan importante de la oralidad, la lectura y la escritura, que pareciera ser que se teje, pero no se teje, digamos, de una manera articulada, sino que vamos haciendo como pequeños tejidos que finalmente nos van separando más. Estas fronteras parecieran ser que no quieren conversar, y la invitación de este espacio y la invitación a los maestros es a conversar y a tejer en conjunto. Finalmente, como un mensaje para todos, ¿no? Access, una organización con sede en París, que trabaja contra la marginalidad y exclusión social, propone que los problemas de comunicación, de lectura, de escritura, de expresión, son los causantes de la mayor causa de marginalidad social y de exclusión social. Entonces, nuestras escuelas, nuestros maestros, no sé hasta dónde toman conciencia de la importancia de que el niño aprenda realmente a leer y escribir. Si es la mayor causa de marginalidad y exclusión social, porque conlleva al fracaso escolar. Pero ese fracaso escolar lo primero que afecta es a cada ser en especial, ¿no? Su autoestima se viene al piso, se siente que es incapaz, se siente que no es capaz de aprender. Bueno, muchas cosas podríamos conversar de eso, pero por favor piensen en esto, ¿no? La mayor causa de marginalidad social y de exclusión social tiene que ver con la pobreza expresiva comunicativa de la gente. Y esta pobreza expresiva comunicativa tiene que ver con las dificultades de lectura y escritura, en esencia. Muchísimas gracias, queridos compañeros. Mando un abrazo a cada uno. Gracias. Podemos hacer un aplauso colectivo. Prendan todos los micrófonos. Creo que el aplauso está bienvenido para Jairo. Gracias. Gracias, Jairo. Un abrazo gigante. Gracias. Imprenta manual, ¿vale? Claro que sí. ¿Cómo podemos buscar esa información de una manera más precisa para invitar a los profes, Jairo? Bueno, miren, mi correo, mi teléfono, y estoy dispuesto para que hagamos ese acercamiento, ¿vale? Mi correo, Jairo. Todos podemos cantar. Muy bueno. Muchas gracias. @gmail.com. Cuando estén en Cali, podemos hacer encuentro, conocemos la imprenta. ¿Vale? De una. Muchas gracias. Muchas gracias, Jairo. Gracias, Jairo. Gracias, Jairo. Gracias. Un gran Adiós. saludo Gracias. desde Bogotá. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Encuentro.